La Segunda Guerra Mundial no se luchó exclusivamente en Europa. En el Océano Pacífico se dio el que posiblemente sea el frente más salvaje y despiadado después del frente ruso. En el Pacífico actuaron un montón de países, pero el peso de las operaciones los llevaron tres. Por un lado China y Estados Unidos, y por el otro Japón. Realmente todo comienza antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, concretamente en 1937, cuando un Japón, cegado por sus ansias expansionistas y por el deseo de crear un gran imperio, invade China. China, por aquel entonces, estaba inmersa en una gran guerra civil entre la China comunista y la China nacionalista, por lo que no era el país fuerte y potente que conocemos ahora, sino que era un territorio muy poblado pero sumamente debilitado. Así que los japoneses conquistaron Manchuria y comenzaron a avanzar por el continente causando cientos de miles de bajas al ejército chino. A pesar de que comunistas y nacionalistas dejaron a un lado sus diferencias durante la invasión japonesa, los chinos lo pasaron muy mal y comenzaron cosechando una derrota tras otra. Japón estableció varios estados títeres en los territorios conquistados, entre los que destacó el estado de Manchukuo. También Japón llevó a cabo una serie de campañas de terror contra la población civil, masacrando a cientos de miles de civiles en matanzas como la de Nankín. Ante semejante invasión injustificable, la comunidad internacional, o mejor dicho, una parte de la comunidad internacional encabezada por Estados Unidos y por Reino Unido, respondió. ¿Cómo? Pues imponiendo durísimas sanciones a Japón, entre las que se encontraba un durísimo embargo de metal, una congelación de bienes en el extranjero y el cierre del canal de Panamá para naves japonesas. Pero sobre todo, a Japón se le impuso un embargo de petróleo que bloqueaba las ventas de crudo al país nipón, algo sumamente importante ya que Japón no producía petróleo propio. Así que el gobierno japonés estaba entre la espada y la pared. O se retiraba de China o buscaba la forma de conseguir petróleo. Y conseguir más petróleo requeriría ir a la guerra contra Occidente. Finalmente Japón se decantó por esta última opción y, apoyado en sus portaaviones y sus nuevos torpedos antibuque de superficie, lanzó un ataque aéreo a la base estadounidense de Pearl Harbor en Hawái, causando un gran número de bajas a la US Navy. Sin embargo, los portaaviones no estaban en ese momento en la base, por lo que el golpe para Estados Unidos fue duro, pero no letal. Simultáneamente, Japón lanzó una ofensiva en el sudeste asiático. En los meses posteriores al ataque de Pearl Harbor, los japoneses obtuvieron el favor de Tailandia y conquistaron plazas tan importantes como Malasia, Singapur o Birmania. Inmediatamente Estados Unidos le declaró la guerra a Japón. Alemania, para apoyar a Japón e intentar que los nipones le ayudasen en el frente ruso, declaró la guerra a Estados Unidos. Sin embargo, en 1941, Japón había firmado un pacto de no agresión con la Unión Soviética. Y no, Japón no estaba dispuesto a incumplirlo. Para responder a la agresión japonesa se forjó una alianza entre Estados Unidos, Reino Unido, la India, China, Australia y Nueva Zelanda. El duelo por el Pacífico estaba servido. Aprovechando su momento, los japoneses continuaron expandiéndose tomando distintos puntos estratégicos del Pacífico. En este contexto se libró la batalla del Mar de Coral, que fue la primera batalla entre portaaviones de la historia. En ella las bajas de ambos bandos fueron parejas, pero todo cambiaría cuando los japoneses, en su intento de tomar Australia, deciden atacar la isla de Midway. La flota aliada utilizó una máquina especial para decodificar las señales navales japonesas e interceptar un mensaje ultrasecreto. Así se enteraron del plan enemigo y se adelantaron a los japoneses, realizando un ataque por sorpresa y hundiendo 4 portaaviones japoneses en apenas 5 minutos, mientras que Estados Unidos tan solo perdió un portaaviones. A pesar de este revés, los japoneses continuaron avanzando por tierra en las Islas Salomón y por Papúa Nueva Guinea. Pero entre australianos y estadounidenses fueron capaces de parar los pies a los japoneses en la batalla de Guadalcanal, donde los nipones sufrieron 31.000 muertos por tan solo 7.000 de los aliados. Estas dos batallas fueron un antes y un después en la guerra, ya que fue tras estos episodios cuando Japón perdió la iniciativa estratégica. Japón no solo había perdido su aura de invencibilidad, la pérdida de sus portaaviones también le había supuesto perder su capacidad de ofensiva aeronaval. Además, en estos ataques, Japón perdió la flor innata de su armada, dejándose en el campo de batalla sus mejores tripulaciones y pilotos. Pero por si todo esto fuese poco, Japón había despertado a un gigante dormido. Estados Unidos puso su economía en general y su poderosa industria en particular al servicio de la guerra. Y es que desde entonces el gigante norteamericano se convirtió en una gran fábrica de todo tipo de barcos y aviones, que vomitaba material militar a una velocidad nunca vista antes en la historia.
Para 1944, la flota de Estados Unidos estaba lista para asestar duros golpes a las fuerzas niponas. Tras una durísima batalla terrestre, los estadounidenses consiguieron tomar la isla de Saipán, donde los japoneses perdieron 29.000 hombres, de los cuales 9.000 se suicidaron para evitar caer prisioneros. Y es que entre las fuerzas japonesas el asunto del honor estaba muy arraigado. Además, la propaganda nipona había hecho muy bien su trabajo, describiendo a los estadounidenses como verdaderos bárbaros que torturaban a sus prisioneros. Durante toda la campaña fueron decenas de miles los que prefirieron morir matando o suicidarse a caer en manos norteamericanas. La derrota japonesa en Saipán supuso la caída del primer ministro Hideki Tojo, quien dejó de estar al frente del ejército. Además, Saipán se convirtió en una importantísima base estadounidense desde la que se podía bombardear Filipinas e incluso Japón. Paralelamente, en junio de 1944, ambas armadas se enfrentaron en una cruenta batalla conocida como la Batalla del Mar de Filipinas, donde los estadounidenses, apoyándose en su superioridad numérica, dieron una gran paliza a la armada japonesa, hundiendo 3 portaaviones y destruyendo casi 400 aviones. Esta batalla dejó sin capacidad aerotransportada a la armada japonesa, quien a partir de entonces se limitará a utilizar a los portaaviones como señuelos hasta que finalmente acabe por dejarlos en los puertos por falta de combustible. Tras la batalla del Mar de Filipinas, Estados Unidos consiguió recuperar las Islas Marianas. Recuperadas las Marianas, era el turno de Filipinas. Allí, en la isla de Leyte, se volvieron a encontrar ambas armadas en la batalla del Golfo de Leyte, también conocida como la Segunda Batalla del Mar de Filipinas. Para entonces, tanto por calidad como por cantidad, los japoneses ya no tenían ninguna posibilidad de victoria. Las bajas japonesas fueron de 10.000 hombres, 4 portaaviones, 3 acorazados, 6 cruceros y 12 destructores, mientras que Estados Unidos perdió 3.500 soldados, un portaaviones, un crucero, 2 portaaviones de escolta y 3 destructores. Es decir, Japón perdió el 45% del tonelaje de su flota, mientras que Estados Unidos perdió tan solo el 3%. La batalla del Golfo de Leyte es considerada la mayor batalla naval de la historia, y en ella se utilizaron por primera vez los kamikazes a gran escala. Los kamikazes eran pilotos japoneses, generalmente pertenecientes a la aristocracia japonesa, que se inmolaban estrellando sus aviones contra los barcos estadounidenses. La conquista de Filipinas supuso el aislamiento de 1 millón de soldados japoneses que aún se encontraban en Indonesia. A pesar de que para finales de 1944 Japón tenía la guerra perdida, el país no tenía intenciones de rendirse, sin obtener al menos una paz honrosa. Sin embargo, Estados Unidos quería una rendición incondicional, pero a partir de ahora, Estados Unidos atacará directamente suelo japonés, por lo que la resistencia nipona será aún más encarnizada. Tras 3 meses de bombardeos, Estados Unidos atacó la isla de Iwo Jima. De los 20.000 soldados japoneses que defendían la isla, solo sobrevivieron 216, que fueron hechos prisioneros. Los asiáticos vendieron cara a su piel, causando cerca de 25.000 bajas al ejército estadounidense, de los que cerca de 6.000 eran muertos. A la par que Alemania se rendía ante los aliados y el Ejército Rojo conquistaba Berlín, en el Pacífico se libraba la batalla de Okinawa, la que será la batalla más sangrienta de todo el frente pacífico, puesto que la abrumadora superioridad numérica estadounidense fue contestada con una continua lluvia de kamikazes japoneses. Las bajas estadounidenses fueron de 4.907 muertos y 4.874 heridos. Japón perdió 16 barcos, incluyendo el mayor acorazado del mundo, el acorazado Yamato. Además, 100.000 japoneses perdieron la vida durante la batalla, a los que hay que sumar la muerte de decenas de miles de civiles, la mayor parte de ellos indígenas de la isla. Una vez más, hubo miles de suicidios ante el avance de los americanos, mientras que la isla de Okinawa quedó totalmente destruida. Vista la resistencia en Iwo Jima y Okinawa, Estados Unidos elaboró un informe en el que se estimó que la conquista de Japón conllevaría 1.700.000 bajas aliadas. Así que, dado el fanatismo japonés, Estados Unidos comenzó a trabajar en el proyecto de lanzar bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki para forzar la rendición de Japón. Aún así, en junio de 1945 la situación para Japón era muy precaria. La flota japonesa había sido casi completamente destruida, las reservas de petróleo estaban prácticamente agotadas y la fuerza aérea apenas existía. Pero lo más importante quizás fuese que Japón estaba siendo víctima de una campaña aliada de bombardeos completamente indiscriminados contra población civil y objetivos militares. Gran parte de las principales ciudades japonesas habían sido gravemente dañadas. Entre todos destacó el gran bombardeo de Tokio, que causó la muerte de 100.000 civiles, siendo el mayor bombardeo no nuclear de la historia.
Sin embargo, los aliados tenían dos ases en la manga. El primero era la entrada de la Unión Soviética en la guerra contra Japón. Stalin rompió su pacto de no agresión con Japón a cambio de las Islas Kuriles, la mitad sur de la isla de Sajalín, la base naval de Port Arthur y el control del ferrocarril transmanchuriano. Bueno, y a cambio de un montón de material militar. El Ejército Rojo arrasó como una pisonadora a las tropas japonesas en Manchuria, que quedó libre de tropas leales a Japón. Paralelamente, para forzar la rendición japonesa, el 6 de agosto de 1945, los estadounidenses lanzaron una bomba atómica sobre Hiroshima, matando a 120.000 japoneses. La explosión fue acompañada de un nuevo ultimátum para que Japón se rindiera. Estados Unidos no obtuvo una respuesta y 3 días después lanzó una segunda bomba atómica contra Nagasaki, matando a 50.000 personas más. Tras los bombardeos atómicos y con la ofensiva relámpago del Ejército Rojo destrozando a las fuerzas terrestres japonesas, Japón finalmente se rindió, con la única condición de que el emperador Hirohito se mantuviese en el trono, como así finalmente ocurrió. Japón fue ocupado por los aliados y Estados Unidos ayudó al país nipón a reconstruirse mediante créditos y ayudas para la reconstrucción. A cambio, el emperador Hirohito se comprometió a democratizar el país, cambiar el sistema educativo y a promulgar una nueva constitución que garantiza la desmilitarización del país. De hecho, en su artículo 9, la nación japonesa renuncia para siempre al empleo de la guerra como medio de resolución de conflictos internacionales y declara que Japón nunca volverá a mantener fuerzas terrestres, marítimas o aéreas ni ningún otro potencial militar. Desde entonces, ambos países son aliados y Estados Unidos mantiene en Japón una importante base militar. Además, Estados Unidos ayudó a Japón a desarrollar las llamadas Fuerzas de Autodefensa de Japón, un ejército sin apenas capacidad de intervención en el exterior y enfocado a la defensa de las islas japonesas. A día de hoy, las amenazas de países vecinos como China o Corea del Norte avivan el debate sobre el papel que debería tener el ejército japonés, y el gobierno ha introducido algunas reformas que han aumentado las responsabilidades y capacidades de estas fuerzas de autodefensa. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y si te gusta la economía, seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal sobre economía. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.